Mariano, buenos días. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias. Feliz viernes. Gracias, sí, la verdad que esa es la frase. Sí, feliz realmente. Viernes. Sí. O viernes llega. Feliz, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Bueno, vamos con una historia que parece sacada de una creación de alguien que plantea un escenario que es prácticamente una utopía. Por ejemplo, que haya habido una guerra por culpa de unos pasteles. No le creo. Imposible. No. Bueno, no es imposible. Nos vamos a ir a México, año 1839, 38 y 39. La guerra de los pasteles. Increíble, la guerra de los pasteles, que fue un enfrentamiento, escucha, entre Francia y México, que tuvo lugar en el año 1838 y 39, aunque su nombre puede sonar curioso, el conflicto fue real y tuvo consecuencias importantes. Lo más llamativo es que uno de los reclamos que originaron estaban relacionados con los daños sufridos a un pastelero francés. La Guerra de los Pasteles fue una intervención militar de Francia durante el siglo XIX. Este conflicto se desarrolló en el contexto de las tensiones políticas y económicas entre ambos países en aquella época. El nombre del conflicto proviene de uno de los reclamos presentados por ciudadanos franceses que vivían en México. Entre ellos, en este reclamo, se encontraba un pastelero que aseguraba haber sufrido daños en su negocio durante algunos disturbios en la Ciudad de México. Francia utilizó este y otros reclamos como argumento para exigir compensaciones económicas al gobierno mexicano. La Guerra de los Pasteles comenzó cuando el gobierno francés exigió a México el pago de indemnizaciones para sus ciudadanos porque había habido una revuelta. Estas demandas incluían distintos casos, pero uno de los más recordados fue el del pastelero. Cuando México no respondió, porque digo, ¿quién iba a responder a exigencias de estas características? Bueno, México no respondió, Francia decidió intervenir. En tanto, en el año 1838, una flota francesa llegó a las costas de México, bloqueó el puerto de Veracruz. Este bloqueo afectó el comercio y aumentó la presión sobre el gobierno mexicano. Con el tiempo, la situación escaló hasta convertirse en un conflicto armado. El bloqueo del puerto de Veracruz fue una de las acciones más importantes de la Guerra de los Pasteles. Había impedido el ingreso y la salida de mercaderías, lo que había generado, por supuesto, un fuerte impacto económico en México. Además, hubo enfrentamientos militares en la zona. Las fuerzas francesas atacaron posiciones mexicanas, lo que profundizó el conflicto. Bueno, una locura. El interés de Francia en ampliar su influencia en la región fue uno de los motivos, por supuesto, escondido en esta soncera de la Guerra de los Pasteles. Los factores hicieron que esta guerra no fuera solo un episodio aislado, sino parte de un contexto más amplio de tensiones internacionales. Terminó la Guerra de los Pasteles en el año 39, cuando México, al final, aceptó pagar la indemnización que pedía Francia. El acuerdo puso fin al bloqueo y a las acciones militares, pero dejó en evidencia la debilidad de países que en ese momento había frente a potencias extranjeras, como por ejemplo Francia. Así que, bueno, una locura la Guerra de los Pasteles. Por suerte no hubo que lamentar, una frase que no se dijo nunca, no hubo que lamentar víctimas de ninguno de los dos lados, pero absurdo. No, y además escaló a un nivel que verdaderamente preocupaba. Ahí lo metemos al pastelero, mire. ¿Sabes qué pensaba, Mariano, cuando vos contabas la Guerra de los Pasteles? Que en menor o mayor escala hay que saber parar la pelota a tiempo. Por supuesto. Hay que frenar el lío, sí, claro, hay que tratar de poner los paños fríos cuando hay que ponerlo, porque uno nunca sabe. No, de verdad pensaba eso, ¿eh? No, pero es que es verdad, porque vos decís, che, a ver, ¿quién va a llevar esto a un extremo? Bueno, se llevó a un extremo. Sí, en la vida cotidiana pasa, viste, que vos tenés un roce y después no lo arreglás y se empieza a hacer una bola de nieve que es verdad. Imparable. Es verdad. Bueno. La Guerra de los Pasteles en México. Muy interesante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buen fin de semana.